Hermanos, en el día de hoy, hermanas, en el día de hoy vamos a estar leyendo los versos de la epístola de Efesios que el apóstol Pablo escribió. Y vamos a estar enfocados en 10 versos que se encuentran en el segundo capítulo de esta epístola. Entonces, para que tomen sus Biblias, la epístola de Efesios, capítulo segundo, del verso del 1 al 10. Los versos se van a presentar en la pantalla a medida que voy leyendo. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hermanos, esta es palabra de Dios. Los invito a orar conmigo. Padre eterno, te pedimos en este momento que abras nuestros corazones y abras nuestras mentes y permita, Señor, que las dificultades que tenemos y las preocupaciones que tenemos se alejen por un momento para escuchar tu palabra, de tal manera que podamos aprender de ti, de tal manera que lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros nos llegue a nuestro corazón y seamos transformados mediante tu palabra, Señor. Porque tú eres digno de toda oración y tú eres poderoso, Señor. Transfórmanos con tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Amén. Amén. Hay un término que aprendí en este país cuando empecé a trabajar con la compañía a la cual vine trasladado. Y es un término que se utiliza en la industria. Y es un término que se utiliza en diferentes tipos de industria, particularmente la de computación. Y significa en inglés death on arrival. Eso significa traducido muerto a la llegada. Y es cuando básicamente los fabricantes de computación envían sus productos y le llega al cliente. El cliente lo abre, lo instala y ¿adivinen qué? No funciona. Está muerto. No hay manera de que lo puedan arreglar. ¿Por qué? Porque normalmente, obviamente esos computadores son complejos, soluciones de almacenamiento, soluciones de incluso servidores, son complejos de poderlo arreglar. No tenemos el conocimiento. Tú no lo tienes, nadie lo tiene porque lo fabricó alguien, obviamente una compañía el que lo hizo. Luego es difícil darle vida a algo que está muerto. Death on arrival. Y utiliza el término DOA, o sea, DOE. ¿Qué pasó? El cliente llama y dice, no, está muerto, no funciona. Sucede también con tu PC, probablemente tu impresora. Y este concepto de death on arrival, muerto cuando llega, es el mismo concepto que Pablo trató de explicarles a los miembros de la iglesia de Efesios. Porque Efesios eran varias iglesias que se encontraban en Asia Menor, que el mismo Pablo había fundado.
Pablo se encuentra en este momento, cuando escribió el libro de las epístolas de Efesios, se encontraba en Roma, estaba en la cárcel cuando escribió estas epístolas, más o menos en el año 60 después de Cristo. Y les escribe recordándole tanto a los gentiles que creían, que habían creído en Jesucristo y se habían convertido, y a los judíos que también se habían convertido en Cristo, a Cristo y creían en Cristo. Les dice a ustedes dos: recuerden quién eran ustedes. Ustedes estaban muertos. Y después explica el proceso de transformación que tuvieron y lo que hizo Jesucristo, que viene acorde a lo que acabamos de celebrar la semana pasada. Cristo vino para que tuviéramos vida. Entonces son en 10 versos, me encanta porque en 10 versos resume el proceso de transformación de la muerte a la vida. Y este mensaje va para aquellos que decimos que somos cristianos y que de pronto no hemos aceptado realmente a Cristo en nuestro corazón. Decimos tener esa identidad de cristianos, pero en realidad no es rey en tu vida. Quiero recordarles que sigues siendo muerto, y la muerte que está hablando Pablo es una muerte espiritual. Estás caminando muerto. Tienes vida físicamente, pero espiritualmente estás muerto. Y para aquel que está escuchando el mensaje, que no ha escuchado y no ha entendido lo que vino a ser Jesucristo a este mundo, Dios a este mundo, el mensaje también es para ti, para que sepas: tú estás caminando muerto desde el punto de vista espiritual. Tú necesitas vida, tú necesitas estar con un Creador, tú necesitas estar en comunicación con un Dios para poder manejar todas las dificultades que estás pasando acá y tener también vida eterna. Entonces, hoy voy a estar siguiendo los versos del apóstol Pablo y vamos a leer lo que sucede cuando tú no tienes a Cristo en tu vida, estás muerto, lo que Cristo hizo, ¿de acuerdo? Y después la invitación. ¿Ahora qué? Si yo ya acepté realmente a Cristo en mi corazón, ¿ahora qué? Y es por eso que estamos lanzando una nueva serie llamando Revive tu misión. Y vamos a estar revisando varios versos en donde nos invita realmente. Dios nos invita, una vez tú aceptes a Cristo, a que sirvamos, a que lo vemos a Él y amemos también a nuestros hermanos. Revive tu misión. Y vamos a estar haciéndolo durante este mes de abril, lo que resta, y en el mes de mayo. Revive tu misión. Esa es la invitación que nos hace Pablo. Empecemos primero con los versos que leímos del 1 al 3, en donde describe quién éramos nosotros antes de aceptar a Cristo. Y si tú no lo has aceptado, ¿quién eres tú en este momento? Versos 1 al 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Por qué estaban muertos? Por nuestras transgresiones y por nuestros pecados, en los cuales andaban, fíjense lo que dice acá, conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en el que vive en la desobediencia. Aquellos realmente que están en las tinieblas son aquellos que no tienen al Señor, que están siendo manipulados, si lo quieren decir, por el enemigo. El que están realmente perdidos y desafortunadamente creen estar vivos, creen tener de pronto la salvación o trabajar para la salvación, cuando en realidad no es así. En ese tiempo también todos nosotros, incluidos los judíos, aquí está diciendo, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos y siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y esa última frase, objetos de la ira de Dios, tengámoslo bien claro, está diciendo que aquel que no tiene a Cristo es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. No hay forma en que Él te pueda mirar con otros ojos. Tú estás en otro equipo si no has aceptado a Cristo en tu vida. Estás en otro equipo. Estás siendo manipulado por fuerzas malignas. Estás siendo manipulado por el enemigo. Es importante que reconocemos ese estatus, quizás de algunos de nosotros. Es duro, pero es la verdad. No vamos a tener vida eterna.
Es exactamente como les mencionaba con el computador que les llegó de pronto a su casa y está ya muerto. Dead on arrival. ¿Qué puedes hacer con él? La única manera que tú puedes arreglar ese computador es enviarlo otra vez al fabricante, al IBM, al Hewlett Packard o al Dell o Apple, al que lo que tú lo compraste. Es la única manera que ese equipo, ese sistema tenga vida y pueda ser usado de acuerdo a su propósito. Es la única forma. No lo vas a poder arreglar tú. El mismo equipo no se puede arreglar solo porque un computador no tiene vida. La única forma es regresarlo al Creador para que Él le dé vida, le dé vida. Y Pablo concluye que necesitamos de cierta manera un Salvador. La conclusión de esos tres versos es: necesitas un Salvador. Tú mismo no te vas a poder salvar, ni por tus obras, o tú mismo no vas a poder hacerlo. Necesitas un Salvador. La semana pasada celebramos la pasión y muerte de Jesucristo, la semana más importante para el cristianismo. Y fue muy lindo que nosotros pudimos también celebrar la pasión de Cristo y lo que Él sufrió por nosotros, para entender lo que Dios hizo por nosotros. Es un mensaje nuevamente para aquellos que quizás no han recibido a Cristo. Entiendan, hay un Salvador y es Dios el que vino a salvarnos. Es Dios que envió su Hijo para que pudiéramos ser salvos. Entonces leemos los siguientes versos, el verso 4 al 7, y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Está explicando que por su amor actuó como nuestro representante. Jesucristo fue nuestro reemplazo. Dios es completamente divino. Dios no hay forma de que nosotros hablemos de maldad en Dios. Dios no nos manda a nosotros nada malo, absoluta. Él es bueno, así lo decimos en Covenant. Dios es bueno, y ustedes responden todo el tiempo. Dios es bueno, créanme, es verdad. No hay nada malo. Pero si hay pecado, no hay forma. Es como el agua y el aceite. No hay forma en que tú puedas tener una relación con Dios cuando tú todavía no te has arrepentido de tus pecados y haber confesado que necesitas un Salvador. No hay manera que esa comunicación se vuelva a rehacer. Y es por eso que Dios envió a su Hijo. Imagínense ustedes enviar a su Hijo para que sea muerto por algo y por una causa. Eso hizo Dios. Envió a su Hijo para que fuera sacrificado y fuera el representante de ti. ¿Por qué? Porque para Dios el que está en pecado es el enemigo, ira y muerte. Adán y Eva pecaron, hubo muerte. El propósito original de la creación no era tener muerte, no que muriéramos, no que nos envejeciéramos. Ese no era el propósito original. En el Edén todas las cosas funcionaban pero muy bien en comunicación con Dios. Estamos siempre en comunicación con Dios. Había amor. Llegó el pecado, llegó la muerte. Y nosotros hemos heredado ese pecado. Y por eso hay muerte. Por eso nos envejecemos. Por eso morimos físicamente. Pero Dios fue ese Cordero. Envió ese Cordero, el Hijo de Dios, para que te representara a ti. Él fue, por eso es importante recordar, y yo quiero que lo tengan en cuenta, que nosotros como cristianos, cuando lo aceptamos, sintamos que nosotros morimos con Cristo. Nosotros sufrimos con Él en la cruz. Nosotros hemos resucitado con Él. Hemos resucitado con Él. Por eso fue tan importante para nosotros y para mí haber celebrado la pasión de nuevo. Y no saltarnos a la resurrección sin recordar lo que Él sufrió. Porque tú estuviste en la cruz, siendo cristiano, tú estás en la cruz y has pasado por esas mismas fases que Cristo pasó. Es por su gracia
que hemos sido salvos. Y lo otro importante con respecto a la salvación, que yo creo que vale la pena que lo tengan, hermanos. Salvar, el verbo salvar, muchas veces solo nos quedamos con la parte de la salvación y vida eterna, pero salvar en griego significa sozo. No lo pronuncio muy bien, pero bueno, es sozo en griego. ¿Y qué significado tiene? No solamente tiene liberar, rescatar, poner a salvo, pero también curar y sanar. Curar y sanar. Jesucristo nos curó y nos sanó. ¿De qué? De actos malignos también, que probablemente que existen en nuestras vidas. Él nos sana. Quizás de la depresión, quizás de lo que tú estés sufriendo, Él nos sana. Quizás si en este momento estás sufriendo una enfermedad, Él continúa sanando. Su espíritu continúa trabajando y sanando. O sea, incluyan cada vez que piensen en la salvación, incluyan también el concepto de sanación, de curar. Él vino para liberar a los que están oprimidos por el pecado. Él vino a liberarnos del pecado, de nuestras adicciones, de nuestros problemas. O sea, incluyamos también el concepto de sanación y de curar. Y ahora, entonces, ¿ahora qué? Ahora, si realmente lo has aceptado, si ya está en tu corazón, lo reconoces como tu rey, ¿ahora qué? La invitación Pablo la hace claramente. La invitación está en el verso 8 al 10. Dice, porque por su gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esa es la invitación, hermanos. Primero, recordar que no son nuestras obras por las cuales obtenemos nuestra salvación. No son obras. Si tú piensas que tienes la salvación por lo que has hecho, estás equivocado. No son obras, es un acto de fe que tú tienes que hacer. Así como ustedes tienen fe, por ejemplo, que salen de aquí y su carro va a prender cuando yo voy allá y prendo, tienen fe en que su carro les va a funcionar. O llegan a la casa y prenden la luz, tienen fe en que hay luz. Es exactamente el mismo concepto. Yo tengo fe en Jesucristo, es un misterio, pero si tengo fe en el que llegó a mi vida, Él va a empezar a trabajar. Es un hecho, cambiaste de identidad. El Espíritu Santo empieza a trabajar en ti. Poco a poco. Ocurre poco a poco. Es exactamente lo que tenemos que recordar. No es por obra, es un regalo de Dios. Y lo otro que yo quiero también mencionarles es, cuando yo digo que no es por obras, es que adicionalmente somos una hechura de Él. Somos una hechura. ¿Qué quiere decir Pablo con hechura? Somos su obra maestra. Cada uno de nosotros hemos sido creados con unas habilidades. Hemos sido creados con unos regalos del Espíritu. Hemos sido creados para hacer algo y hacerlo muy bien. Estoy seguro que cada uno de ustedes, y los conozco, la mayoría sabe hacer las cosas muy pero muy bien. Desde su país, y ahora quizás tiene que modificarse, pero lo que ustedes hacen lo hacen muy pero muy bien, que nadie más lo pudiera hacer. Somos únicos, somos hechos realmente como una obra maestra, y eso tienes que entenderlo. Él te creó con un propósito y te creó también para que tú hagas algo específico, así como aquel que diseñó un sistema de computación en esas compañías. Este computador va a hacer esto, va a guardar terabytes de información, va a ayudar a hacer algo específico. Lo creó con un propósito. Así nuestro creador nos ha creado, para que nosotros vengamos a este mundo y precisamente podamos ser felices. Cuando yo hago lo que mi deseo, lo que realmente deseo en mi corazón, yo soy feliz. Yo soy feliz cuando hago, y les aseguro, si ustedes saben hacer algo y el deseo de ustedes es hacer algo, estoy seguro que lo hacen y se sienten felices, el tiempo pasa, el tiempo vuela, decimos. Pasa el tiempo, no importa que no me paguen, yo lo hago. Es exactamente el mismo concepto por el cual aquí somos creados
a su imagen y somos creados con un propósito y somos, por decir así, su caja de herramientas de Dios. En Colombia decimos caja de herramienta, toolbox, yo no sé cómo dicen en Venezuela o en México. La caja de herramienta es el concepto que yo arreglo cosas, ¿no? Dios nos utiliza, a través de nosotros, nos utiliza para que trabajemos en su reino, para que expresemos como cristianos el amor hacia Él y hacia otros. Él te utiliza, Él te utiliza. Tú tienes que aceptar esa invitación de dejarte utilizar. Entonces, revivir tu misión es exactamente eso, recordar, y Pablo nos dice, tú viniste para un propósito. En el ejemplo que les comenté de Dead on Arrival, en los computadores, ¿saben qué ocurre normalmente? Ocurría que, como probablemente llegan varios en grandes compañías, empiezan a arrimar y dejar las cajas hasta decir, no, dejémoslas hasta cuando podamos devolver esto en las grandes compañías, ¿no? En un solo paquete al fabricante. Y lo dejaban ahí tirado en el centro de cómputo, ¿no? Cuando tenga tiempo lo mando, van a llegar algunas otras más, cuando tenga yo lo devuelvo al fabricante. Tenemos otro equipo, pedimos otro porque aquí tengo la garantía, etcétera. Lo dejan allí, pasa el tiempo y después cuando van a mandarlo se dan cuenta que el software ya está desactualizado o que ya pasó, ya hubo tanta tecnología nueva que ya no sirve. Entonces, ¿qué hago yo? Scratch. Lo mando, definitivamente lo elimino, lo boto a la basura. Otros saben qué hacen, otros dicen, no, vamos a sacarle entonces el disco duro. Porque el disco duro funciona, claro, de pronto el sistema, todo no funciona, pero hay partes que pueden estar funcionando. Entonces lo que se creó con un propósito lo empieza a cambiar, y empieza a usar la memoria, empieza a reusar el disco duro y empieza a reusar otras cosas. Se perdió el concepto con el cual fue creado. Originalmente hacer algo y terminó siendo otra cosa. Y eso nos pasa a nosotros si no nos damos cuenta y no permitimos que el Espíritu realmente nos ayude a trabajar en el propósito con el cual fuimos diseñados. Porque el mundo nos va diciendo, son otras cosas, es dinero, quizás trabajes solo para esto, quizás seguir lo que no es tu deseo o tu pasión, con el propósito de ganar algún tipo de identidad, ser reconocido quizás. No sé qué puede estar trabajando hoy en día en tu vida, que te está cambiando el rumbo con el cual fuiste diseñado. O sea, una de las maneras de poder descubrirlo es precisamente estar en misión. Saber que nosotros vinimos a este mundo con una misión clara. Ser las manos y pies de Jesucristo. Ser las manos y pies de Jesucristo. Y no son obras. Yo estoy tomando una clase en el seminario. Es bien interesante que básicamente estamos estudiando todas las religiones. Entonces, en esta clase estamos aprendiendo del Islam. El Islam es la persona que se llama, es un musulmán que básicamente ellos siguen el libro del Corán, del Dios se llama Alá, y ellos también tienen el concepto del cielo, lo llaman el paraíso. Entonces, el profesor después dijo, voy a hacer una sesión con cada uno con un grupo, ¿no? Para que intercambiemos entre el cristianismo y el Islam. Entonces la clase pues los invitó y estuvimos en Zoom, en clase, cada uno hablando. Ellos preguntaban, nosotros preguntábamos, ellos respondían sobre su fe, etc. Pero fue interesante que justo arrancamos la clase como a las 6, iba a durar hasta las 8 de la noche. A las 7 de la noche dijeron, profesor, nosotros tenemos que orar a Alá. Entonces la clase tiene que ser suspendida porque nosotros oramos 5 veces, como usted sabe, ya han estudiado, a Alá 5 veces durante el día. Y la posición dirigida hacia la Meca para que pueda ser recibida esa oración. Entonces paramos la clase, le dijo el profesor, por favor, sí, claro, parémosla. ¿Cuánto tiempo? ¿5 minutos? No, 10 minutos, dejémoslo 10 minutos. Ok, 10 minutos. Paramos la clase durante 10 minutos. A los 10 minutos regresaron porque estaban orando. Y cuando le preguntamos sobre la salvación, cuando le preguntamos, ok, ¿quién puede ir quién puede estar en el paraíso? Ellos dijeron, y lo dice el Corán, es aquel que cree en Dios, es decir, Alá, es aquel que hace buenas obras, es aquel que actúa con rectitud, es que observan la oración 5 veces por día, es el que dan a la caridad y al pobre. Ellos reciben la promesa de ser recompensados por Dios, Alá, y esto puede
incluir la recompensa final de ser admitidos en el paraíso. Puede. O sea, hago las obras, doy al pobre, oro, y esto puede llegar a garantizarme la entrada al paraíso. Eso no ocurre en el cristianismo, hermanos. Es por fe que tú eres salvado. Es un hecho. Y es permitir que ese Espíritu Santo entre en tu vida y tú le entregues la vida, como decimos en Cristo. Es sencillamente que la aceptes. Es no por obras. Entonces yo les pregunto, ¿y cómo hago? ¿Cómo empiezo? O sea, misión, ¿cómo empiezo? Y es aquí cuando yo diría, empieza en la casa. Empieza en tu casa. Empieza amando a tu esposa y a tu esposo. Esposa y esposo. Si tú eres un esposo, ama a tu esposa, sírvele. Dile, ¿sabes qué? Voy a, o no le digas, sencillamente hazlo. Sirve a tu esposa. Ayúdala que cualquier tipo de actividad, exprésale su amor sirviendo. Porque parte de la misión es servir. Es lo que hizo Jesucristo todo el tiempo. Jesucristo lo que dijo fue servir. Yo vine no para ser servido, sino para servir. Eso fue parte de lo que Él nos invita a que amemos a Dios y a nuestro prójimo, y es sirviendo, siendo las manos y pies de Jesucristo. Entonces, pues empieza en tu casa, que es la manera más fácil de hacerla, de cierta manera. Si no lo haces en tu casa, va a ser difícil que lo hagas después en un sitio diferente. Si eres esposa, sirve a tu esposo. Si eres su hijo, sirve a tu padre. Dile, ¿sabes qué, papi? Yo voy a ayudar a hacerte esto. ¿Sabes qué? Yo voy a ayudarte a sacar la basura hoy. ¿Sabes qué? Voy a ayudar. Empieza sirviendo en tu casa. Te vas a dar cuenta de la gratificación que tú sientes. Te vas a dar cuenta de lo bien cómo se siente uno cuando uno, sin pedir nada a cambio, uno está sirviendo. Ese es el llamado nuestro para ser cristianos. En Covenant también puedes servir. Nosotros tenemos una organización que se llama, o hacemos parte de una organización que se llama TEAM, Tomball Emergency Assistance. Y los días martes, el primer martes de cada mes, estamos siempre sirviendo. Covenant sirve y vamos a servir. Si tienes la oportunidad, puedes hacerlo. Son de 9 de la mañana a 12 del día. Estás un tiempo y estás sirviendo, ayudando a personas que están necesitadas. Ahí damos ayuda de comida, ahí damos ayuda también, team, da ayuda de comida, da ayuda también financiera. Si no tienes el tiempo, puedes decir, ¿sabes qué, pastor? Yo voy a dar, no sé, nosotros compramos también unos taco breakfast, ¿no? Desayunos, 20. Yo voy a dar para el próximo martes. Voy a servir, pero no puedo ir, pero sabes que voy a dar para ayudar. Sea cual sea tu ocupación también, sea cual sea tu ocupación, tú puedes ser alguien que brinda la diferencia y mostrarle la luz y el amor a tus hermanos. No importa el tipo de trabajo, quizás alguien necesita una sonrisa, dale esa sonrisa. Ahora, yo los invito a que oren antes de hacerlo. Jesús, muéstrame a quién debo de ayudar el día de mañana. Muéstrame a alguien que necesita de mí. Muéstrame a quién puedo yo mostrarle el amor de Jesucristo o hablarle de Jesucristo. Y Él les va a responder. Él les va a responder. Hay una historia cuando yo arranqué mi caminar. Empecé a darme cuenta de lo egoísta que era, porque yo quería todo para mí. Así que todavía estaba trabajando y tenía que tomar un vuelo de Houston a Sao Paulo. Son como 9 horas y media. Vuelo directo para trabajar. Y digamos que tenía, yo recuerdo, básicamente pedí oración y dije, Señor, muéstrame a quién tengo que ayudar, bendecir. Muéstrame cómo puedo ayudar a alguien. Yo me imaginaba a alguien, a un compañero de trabajo, quizás un cliente, hablarle
de Jesucristo, muéstrame. Me senté en el avión, eso fue en la noche antes de tomar el vuelo. Salimos, yo me acuerdo que me senté en una de las sillas, siempre colocaba las sillas en el pasillo, así me gustaban. La compañía nos daba no primera clase, pero algo que se llama Economic Plus, o sea, la mitad, y la silla económica. Al final estaba. Y recuerdo que se sentó un niño con su mamá, pero la mamá no se sentaba, hablaba portugués y básicamente las otras sillas fueron tomadas por otra pareja. O sea, toda la silla estaba cubierta, cosa que no me gustaba en esa época porque yo siempre quería tener un espacio al otro lado desocupado para uno poder descansar, etc. Y la señora me dijo, en su portugués, le entendí en mi portuñol, me dijo, mire, señor, qué pena, no voy a poder estar con mi hijo. Intenté comprar el tiquete, le compré solo a él tiene asma, él sufre de asma, él necesita, pues me hubiera gustado estar, pero no puedo estar. Yo esperaba que me dieran un ascenso, tampoco se logró. Yo voy a estar en esta silla en la parte de atrás. Cualquier cosa que le pase al niño, por favor, vaya y avíseme, y yo puedo darle medicina o algo. También le dije a la zapata. Entonces, cualquier cosa que pasa, déjeme saber. Yo me puse mi aparato, dije, sí, perfecto, no hay problema. Me puse mis audífonos tratando de relajarme y ahí empezó a sentirlo claramente. Cede tu silla. Y yo, señor, son 9 horas y media, 10 horas. Yo tengo que llegar, tomar una ducha y hacer una presentación. Yo necesito descansar. Yo voy a ayudar a la señora. Cede tu silla. Dásela. Y fue tan fuerte, la verdad, que me levanté y fui, señora, cogí mis cosas, me fui en la parte de atrás, dije, señora, tome, váyase con su hijo. Váyase con su hijo, no hay problema. Seguro, no hay problema, tranquila. Todavía recuerdo la alegría y la cara de esa señora. Y saben que nunca me lo dijo, pero yo creo que si ella estaba orando para que ese día, Señor, que se abran las puertas, me den un upgrade. Señor, que yo pueda comprar ese tiquete a un precio que yo pueda, porque tengo que ir con mi hijo porque tiene esta enfermedad. Señor, hazme la posibilidad de sentarme conmigo. No me lo dijo, pero yo creo que si esa persona, y seguramente estuvo orando, yo fui parte de un milagro de responderle esa oración a esa señora que no me conocía. Así de sencillo es. Así de sencillo es. De que tú hagas una oración y digas, ¿qué puedo hacer por alguien más, Padre? ¿Qué puedo hacer? Van a ser ustedes también bendecidos con ese sentimiento de ayudar. Por último, quiero cerrar con un poema de John Wesley, Juan Wesley. Es un poema que él escribió. Juan Wesley, John Wesley, en inglés, es el fundador de la iglesia metodista en Inglaterra en el siglo XVIII. Vivió y básicamente él tenía una oración para aquellas personas que querían renovar su fe en Cristo. Entonces los invitaba a que hicieran esta oración y yo los invito a que me acompañen en esta oración, y el que quiera se las puedo enviar también por texto o por correo. Él escribió y dijo: ya no soy mío, sino tuyo. Ponme a lo que quieras, colócame con quien quieras, ponme a hacer, ponme a sufrir. Déjame trabajar para ti o puesto a un lado para ti, exaltado por ti o criticado por ti. Déjame estar lleno, déjame estar vacío, déjame tener todas las cosas, déjame no tener nada. Entrego todas las cosas libre y completamente a tu gloria y servicio. Y ahora, Dios glorioso y bendito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eres mío y yo soy tuyo. Que así sea, y el pacto ahora hecho en la tierra sea ratificado en el cielo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te pedimos que entres en nuestra vida si no has entrado,
que podamos aceptar a Cristo si no lo hemos aceptado. Y aquellos que lo hemos aceptado desde antes, danos de nuevo, Señor, ese Espíritu Santo y ese poder para que nosotros podamos ser transformados y podamos ser la luz, podamos ser los pies y podamos amar a los demás, Señor. Que podamos entrar en misión. Nosotros fuimos llamados a hacer misión aquí en la tierra, Padre. Te pedimos que esta semana nos muestres, así sea un detalle pequeño, y muéstrenos, Señor, a quién tengo yo que servir, sea en mi casa, sea en mi sitio de trabajo, sea cuando estoy yendo a mi trabajo. Muéstranos, Señor, cómo podemos ser tus pies y tus manos durante esta semana. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.